Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, seguimos con nuestra catequesis y con los temas tan importantes que nosotros tenemos que conocer, queridos niños. Es importante dar razón de nuestra propia fe. Tenemos que conocer, tenemos que saber lo que Dios quiere de nosotros como buenos cristianos, y también eso nos va a llevar a ser honrados ciudadanos, queridos niños. Bueno, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es las penas del infierno. Las penas del infierno. Vamos a saber entonces, queridos niños, en qué consiste esto de las penas del infierno. Vamos a procurar entrar y vamos a conocer qué es lo que Dios nos va enseñando y qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para ser buenos niños. Esto de las penas del infierno tenemos que conocer en qué consiste, queridos niños. Pero para eso vamos a escuchar la palabra de Dios primero, que nos motiva y que nos hace entender lo que Dios nos habla a través de la Biblia. Le vamos a escuchar a nuestras compañeritas que nos hacen la lectura de la Biblia. Jesús dirá a los impíos: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Y estos irán al suplicio eterno. Los condenados serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder. El diablo que los extraviaba será arrojado en el estanque de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Hermanos, pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos tendrán el estado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo que es eso, queridos niños. Entonces, que nosotros sepamos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos cuenta, y sobre todo nos hace entender qué significa las penas del infierno. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que conocer para rectificar nuestra vida, para hacer un lindo camino, para ser siempre obedientes, para ser niños que viven y que se entusiasman con la vida de Dios. Eso es lo que nos pide cada día, queridos niños, Dios en nuestra vida. Muy bien. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de que nosotros estamos ya bien metiditos en este tema tan lindo del día de hoy. Melissa, ¿podés decirnos de nuevo entonces el tema, queridos niños? Las penas del infierno. Las penas del infierno. Vamos a volver nosotros enseguida, tengan ahí su Biblia y tengan siempre su cuadernito para escribir, porque vamos a seguir estudiando y sobre todo vamos a entender lo que significa, ¿qué cosa, querida Melissa? Las penas del infierno. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Con este tema tan importante, querida Melissa. Las penas del infierno. Las penas del infierno. Tenemos que saber, queridos niños, en qué consiste las penas del infierno. Vamos a escuchar entonces en el día de hoy nuestra catequesis, en qué consiste, qué nos enseña hoy la palabra de Dios y qué es lo que nosotros tenemos que aprender. El infierno es un lugar de tormentos para las almas que mueren en pecado mortal y es eterno. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Esa es una definición muy importante. El infierno, dice, queridos niños, es un lugar de sufrimiento. Cuando nosotros no le queremos a Jesús, cuando nosotros no le queremos a Dios, no le hacemos caso a Dios, merecemos, dice, el infierno. Y el infierno es ese estado, queridos niños, de sufrimiento, de la ausencia del mismo Creador de nuestra vida. Dios que nos quiso tanto, así como mamita, como papito que nos aman tanto, y nosotros cuando no le tenemos a mamá o a papá, sufrimos mucho porque nos falta algo. Y entonces el infierno es así también, queridos niños. Es ese estado, ese lugar de sufrimiento profundo cuando nos falta Dios en nuestra vida. Eso quiere decir el verdadero infierno, como ese lugar y esa presencia nuestra en un lugar de sufrimiento. En ese lugar, queridos niños, donde nosotros estamos deseando tenerle a alguien, pero nunca lo vamos a poder tener. Eso es el infierno. ¿Qué más, querida Melissa, nos dice sobre la catequesis de hoy? Los condenados en el infierno sufren la privación eterna de Dios, que se llama pena de daño, y el fuego eterno, que se llama pena de sentido. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Todo lo que significa las penas significa algo que nosotros mismos entonces estamos mereciendo. La pena es algo que uno recibe porque ha realizado algo. Si uno realiza las cosas buenas, y bueno, mamita me da un premio, me da un caramelito, me felicita, pero también cuando me comporto mal, ¿qué me da? Me da chachá en la cola o me dice, eso mi hijo no se hace. Bueno, esa es una pena, queridos niños. O si no me dice, hoy no vas a salir al recreo, hoy no vas a ver la televisión, hoy no vas a hacer tal cosa. Esa es una pena que se me da porque yo no hice algo. O al contrario, queridos niños, también nosotros recibimos las cosas lindas si hacemos bien nuestros deberes con Dios. Bueno, así también dice que el infierno es justamente ese lugar donde nosotros recibimos esa pena. ¿Por qué? Y porque no nos comportamos bien, porque no hicimos bien las cosas. Entonces tenemos que estar atentos, queridos niños. Tenemos que esforzarnos por hacer bien las cosas. ¿Qué más, Melissa, en nuestra catequesis del día de hoy? El purgatorio es un estado de sufrimiento en el que se purifican antes de entrar en el cielo los que mueren en gracia de Dios sin haber satisfecho por sus pecados. Queridos niños, existe este otro nombre importante. ¿Cómo se dice? Purgatorio. ¿Cómo se dice entonces todos juntos, queridos niños? Purgatorio. Purgatorio es para purgar, se dice. Es decir, para ir limpiándose completamente
Eso significa el purgatorio, queridos niños. Limpiarse completamente para llegar hasta Dios. Qué lindo que es reconocer y saber de la existencia de ese purgatorio, queridos niños, porque dice, uno muere en la gracia de Dios. Uno muere estando en gracia del Señor, porque se ha esforzado, porque ha luchado, porque quiso hacer siempre el bien. Pero no siempre, queridos niños, nosotros estamos purificados. Por eso tenemos que purgar, tenemos que limpiarnos, tenemos que hacer que las cosas sean limpias, brillantes, para llegar hasta Dios. Y a ese lugarcito entonces de purificación le llamamos, queridos niños, Le llamamos purgatorio. le llamamos purgatorio, queridos niños. Entonces tenemos que ser purificados, tenemos que ser lavados, tenemos que entonces entrar desde la gracia de Dios en la pureza máxima para ir al cielo. Muy bien, queridos niños, qué lindo que es que sepamos estas cosas y que nosotros sobre todo nos esforcemos también para hacer un camino de santidad, un camino de bondad y un camino sobre todo de felicidad. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora venimos a esta tercera partecita, que son las preguntas, como siempre. Espero que ustedes tengan su cuadernito, tengan su Biblia, tengan ahí algo para escribir, porque vienen las preguntas. ¿Qué viene, querida Melissa? Vienen las Preguntas que nosotros vamos a hacer y tenemos que responder. Primera preguntita en la catequesis del día de hoy. ¿Qué es el infierno, queridos niños? El infierno es un lugar de tormentos para las almas con pecado mortal. Entonces, queridos niños, el infierno es ese lugar de tormentos, es decir, el lugar donde uno sufre, queridos niños, por la ausencia de Dios. Las almas que no han muerto en gracia de Dios van al infierno, queridos niños, y entonces allí tenemos ese lugar del sufrimiento, de la ausencia de Dios en nuestra vida. Nadie quiere sufrir, queridos niños, por lo tanto tenemos que procurar siempre luchar para ir hacia Dios. Y a eso le llamamos nosotros cielo. ¿Cómo le llamamos, queridos niños, al comportarse bien y encontrarnos con Dios? Le llamamos cielo. Eso se llama cielo, queridos niños. ¿Y cómo le llamamos entonces al infierno? ¿Cuál es ese lugar, queridos niños? ¿Lugar de qué cosa? Es el lugar de tormentos. Es el lugar de tormentos, queridos niños. Esa es la definición del infierno. Bueno, vamos a la segunda preguntita. Anoten entonces. La primera preguntita ya dijimos que es el infierno y dijimos que es ese lugar donde van las almas y allí se sufre, queridos niños. Y la segunda preguntita es la siguiente. ¿Qué sufren, queridos niños, los que van al infierno? Los condenados en el infierno sufren la privación eterna de Dios. La privación, queridos niños, que ya hemos dicho tantas veces. Estamos privados de verle a Dios. Estamos privados de tener esa gracia de Dios. Estamos privados, es decir, se nos quita toda posibilidad, queridos niños, de gozar la presencia de Dios. Eso significa entonces esa pena que nosotros sufrimos en el infierno.
Vamos a repetir entonces en qué consiste ese daño o ese sufrimiento en el infierno, querida Melissa. En la privación eterna de Dios. La privación eterna de Dios. Qué pena, ¿verdad? Que cuando nos muramos no nos podamos encontrar con Dios, disfrutar de su presencia. Y entonces en ese caso vamos al infierno o nos encontramos en la situación del infierno, que es la situación del dolor y del sufrimiento. Y ahora vamos a la tercera preguntita en nuestra catequesis del día de hoy. ¿Qué es el purgatorio, queridos niños? Melissa, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar de sufrimiento en el que se purifican las almas antes de entrar al cielo. Antes de entrar al cielo, queridos niños, porque nosotros necesitamos ser purificados, purgar nuestros pecados, ser limpiados por Dios antes de entrar al cielo. Entonces, por eso que es importante, queridos niños, morir en la gracia de Dios, pedir esa gracia de Dios, porque sabemos que no somos 100% buenitos, muchas veces nos equivocamos, muchas veces hacemos mal las cosas, pero es ahí donde el Señor nos pide y quiere que nosotros hagamos bien todo lo que Él nos regala. Pero entonces, para poder entrar puros, limpios, inmaculados al cielo, necesitamos purgar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Y a eso, ¿cómo, querida Melissa, nosotros le llamamos a ese lugar y a ese estado? Purgatorio. Le llamamos purgatorio. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a pedir al Señor que nos ayude siempre a ser buenos niños, a vivir auténticamente nuestra fe, que nosotros busquemos siempre las cosas lindas, las cosas de Dios. Y rezamos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. ¿Cuál era el tema importante aquí, queridos niños? Las penas del infierno. Las penas del infierno, que es entonces, decíamos, la privación de tener a Dios y de gozar de su presencia. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos y nos haga caminar siempre hacia el buen camino de hijos suyos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.